Lo dijo él. A primera hora. Bueno, del no pasemos a hablar del sí. Quiero agradecer la presencia acá en nuestra mesa de trabajo de Susana Añasco. Ella es presidenta nacional de mujeres del movimiento Creando Oportunidades Creo. Susana, bienvenida. ¿Cómo está usted? Bueno, Fabricio, buen día también a su audiencia. Gracias por este espacio, por la invitación y por supuesto lista para conversar sobre la consulta que ya el domingo vamos a las urnas. Gracias. ¿Por qué Creo decidió registrarse e impulsar el sí? Unidad Popular hace minutos hablaba de impulsar el no. ¿Por qué Creo impulsa el sí? Bueno, nosotros celebramos una Asamblea Nacional del Movimiento con todos los presidentes provinciales y deliberamos sobre el contenido de cada una de las preguntas y la resolución que se tomó fue tomar una postura porque consideramos fundamental que las organizaciones políticas presenten justamente sus propuestas y sus ideas frente a lo que se ha propuesto principalmente la Asamblea Constituyente, pero también sobre las preguntas de referéndum. Creemos que es oportuno instalar bases militares, por supuesto que sí, dado el contexto de inseguridad y cómo ha permeado el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país, es necesario contar con estas herramientas, que el Estado tenga esta herramienta, esta posibilidad de cooperar con otros países que estén en la línea de combate al narcotráfico y terrorismo. Cuando los Estados pierden capacidad de control sobre zonas de frontera y sobre zona marítima, por supuesto que hay que pedir la colaboración necesaria. Nuestro país enfrenta una asimetría respecto a las organizaciones de crimen organizado, porque ellos tienen recursos, tienen tecnología y el Estado muchas veces se queda atrás. Así que creemos que es importante desbloquear esta posibilidad de contar con esta herramienta. Sobre la evidencia, ¿ustedes qué evidencia tienen de que en otros países, en efecto, las bases militares hayan, digamos, reducido también el número de asesinatos, el número de delincuencia, de la violencia, etcétera? Sí me gustaría comentar que una base per se no será la solución única para tener control sobre las zonas de frontera, pero en materia de investigación, de inteligencia, de monitoreo, creemos que sí es importante. ¿No es suficiente la colaboración? ¿Por qué bases militares? La colaboración es importante y debo decir que en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso se suscribieron algunos acuerdos con Estados Unidos específicamente para algunos asuntos que son incluso más sustanciales que una base per se. Transferencia de tecnología, armamento y formación, lo cual es fundamental para una estrategia de seguridad que el Estado debería desplegar dado nuestro contexto. Yo creo que el tener el control o la vigilancia sobre las zonas marítimas, sobre todo en el caso del Ecuador, es fundamental. Vamos a analizarlo cómo funcionaba cuando existía la base de Manta. Yo puedo decirlo, yo viví en Manabí justamente en esa época y era otro Manabí. Hoy en día la ciudadanía vive atemorizada, los pescadores que salen a alta mar, muchos no vuelven, muchos no regresan o son forzados a involucrarse en actividades de Pero, por ejemplo, actualmente yo estoy de acuerdo con el concepto de la coordinación. Está claro que solos no podemos. Tenemos que pedir apoyo internacional y hay que establecer esta coordinación para ese respaldo. Ecuador tiene hoy, de lo que entiendo, 3 convenios firmados con Estados Unidos y hay una cooperación. Si se puede hacer sin reformar el artículo 5 de la Constitución, ¿para qué abrir la posibilidad de ceder territorio ecuatoriano a bases militares extranjeras? Se insisto, con lo que tenemos hoy sí se puede firmar convenios de cooperación, Susana. Yo creo que justamente esta instalación de una base sirve para temas de inteligencia, sobre todo de monitoreo. Ahora, no es, digamos, absolutamente necesario evitar otro tipo de colaboraciones, claro, evidentemente hay que contar con ello, pero es absurdo que la Constitución, bajo este discurso de soberanía, bloquee la posibilidad de una instalación de bases. Debo decir además que Estados Unidos en su momento no tuvo voluntad de colocar de nuevo una base en territorio. Creo que defender la soberanía es sobre todo proteger justamente la seguridad de los ciudadanos que vivimos en el Ecuador. ¿Cómo se explica entonces? Y yo quiero regresar a las cifras y para hablar, digamos, de hacer esta conversación con cifras, porque usted dice, claro, cuando había el tema del Forward Operation Location Manta, eso es lo que había en Manta, ¿verdad? Que no era una base militar per se en Manta, pero cuando había eso teníamos nosotros un porcentaje de 17.7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando se van, cuando ya no se permite este espacio, se reduce a 6 por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo explicar entonces eso? Digamos que las cifras, en algún momento se habló de un subregistro de muertes violentas, sobre todo en las zonas costeras del Ecuador, así que podría decir que incluso no confío en el registro de muertes violentas. Pero digamos, hasta el momento no hay una evidencia de que eso haya sido así. Es decir, en redes sociales se publica de todo, ¿verdad? Pero la evidencia, ¿qué es lo que les dice? ¿Cómo explicar aquello?
Podríamos decir que la evidencia es lo que hemos vivido y la experiencia como ecuatorianos, ¿no? En esa época no teníamos instaladas en nuestro país operaciones de grupos de crimen organizado como hoy sí lo tenemos. Nuestro país no solo es un país de tráfico, además es un país de consumo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, y creo que contar con esta herramienta o esta posibilidad es importante. Hay algunos analistas también que, digamos, ellos impulsan el no, y lo que dicen es que también podría verse afectada la soberanía nacional, y aparte de aquello, que Ecuador se podría poner como un punto, digamos, en la geopolítica, y que podríamos estar tal vez hasta involucrados en guerras que no son nuestras. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Tal vez habría un riesgo de aquello? ¿De qué soberanía hablaríamos si hoy por hoy el Estado se puede ver sometido a bandas de crimen organizado? Yo creo que lo fundamental que habría que pensar es justamente en cómo mejoramos una estrategia integral en materia de seguridad, y me parece que hay que tener en cuenta que previo a la suscripción de un acuerdo también debería haber, por ejemplo, un control legislativo sobre el convenio que se suscriba con el país que tenga interés en colaborar con el Ecuador en justamente este tema de instalar una base. Ok, ¿qué decir sobre la segunda pregunta, que es del fondo a partidos políticos? Bueno, nosotros creemos que una vez ya que han pasado casi 17 años desde que se creó los dos fondos partidarios, específicamente el fondo partidario, podemos decir que los partidos políticos en el Ecuador no han utilizado estos recursos para lo que fueron creados. Parecían una buena idea que el Estado financie la posibilidad de que partidos tengan centros de formación, formen cuadros, y con eso mejorar la calidad de la representación y por ende de la democracia. Sin embargo, una vez que podemos evaluar en qué se han utilizado esos recursos y además cómo está la calidad de representación en los distintos estamentos públicos de toma de decisiones, podemos decir que es injusto que los ecuatorianos paguemos por aventureros electorales, por partidos que utilizan los recursos para cualquier cosa, menos para formar cuadros. Nosotros no vemos evidencia de que los partidos tengan una formación de militantes y que esos militantes formados luego sean los candidatos. Tenemos organizaciones de alquiler, tenemos partidos que se crean para coyunturas electorales, candidatos que nunca han militado en un partido político. Pero el retirar el financiamiento, no el fondo partidario no soluciona el problema de fondo, que hay un problema en el sistema de partidos, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí no existe un sistema de partidos políticos. Tenemos efectivamente organizaciones políticas de alquiler, tenemos en este momento, me parece, 232 organizaciones políticas, 17 nacionales, pero también tenemos provinciales, cantonales y hasta parroquiales en el Ecuador. Y me parece que la pregunta no soluciona el problema de fondo. Bueno, es un pésimo incentivo. Lamentablemente, es que no todos reciben. No todos reciben. Hay organizaciones que han recibido muchísimo dinero, sobre los 20 millones de dólares en un periodo de 17 años. No todas reciben, pero también hay que decir que hay un fondo de promoción electoral que también es un incentivo para la creación de ciertas organizaciones políticas, y que también se utiliza mal, y que es sabido cómo en campañas de estos recursos no se destinan necesariamente a promover los idearios de una organización o unas candidaturas. Entonces sí, el sistema de partidos necesita una reforma integral, por supuesto. Un pilar de eso es el tema de financiamiento. También hay que decir que el control respecto de los fondos, la licitud de los fondos que tienen los partidos, tanto para campañas como para su operación, hay que mejorar en materia de institucionalidad, que funcione la UAFE, la Fiscalía, de ser el caso, y el Consejo Nacional Electoral. Pero a usted no le parece que el problema es un problema, usted acaba de decir una palabra, control. ¿No le parece a usted que el problema es que la institucionalidad de control electoral no audita, por ejemplo, adecuadamente el buen uso de los recursos que el Estado le entrega a ciertas organizaciones políticas para el fin que usted acaba de señalar, que es formación, capacitación, etcétera? Correcto. Dado que esto no funciona, no es justo que sigamos pagando los ecuatorianos por mantener estos incentivos perversos para que las organizaciones políticas no cumplan con su rol. ¿No sería más bien exigir que haya mayor y mejor vigilancia para que haya, por ejemplo, este tipo de formaciones, etcétera, a solo eliminarlo? Bueno, eliminarlo creo que es un tema de justicia, dado que en nuestro país no le sobran los recursos para atender las necesidades sociales que hay. Y lo segundo es que el control tiene que haber, haya o no fondos, porque igual los partidos tienen que levantar recursos a través de sus militantes, de sus aportantes. Hay que verificar que esos fondos sean lícitos. Hoy por hoy, y creo que otro argumento de las personas que promueven el no es decir, eliminar el fondo partidario
implica abrirle la puerta a los fondos ilícitos provenientes del narcotráfico y actividades ilícitas. Pero eso ya está pasando, sobre todo a nivel de gobiernos seccionales. Hay campañas que se han financiado con recursos ¿No se necesariamente profundizaría de buen- esa problemática? Yo creo que ya lo estamos viviendo, hay que evitar que eso ocurra, hay que fortalecer los controles a través de las instituciones pertinentes, sobre todo la UAFE, pero el tema de mantener el fondo partidario es un incentivo perverso para que sigan montando como emprendimiento político casi organizaciones que no tienen un ideario, una representación adecuada y pues son los recursos de los ecuatorianos. ¿Ha sido un incentivo perverso también para Creo? Es decir, ¿a ustedes no les ha sido de utilidad para formar nuevos cuadros de este fondo? Nosotros no hemos recibido fondo partidario todos los años. Debo decir que desconozco exactamente cuándo se ha recibido, pero lo que sí debo decir es que nosotros desde nuestro nacimiento como organización política teníamos un tanque de pensamiento que generó pensamiento político para la organización. Hoy tenemos un centro de formación instalado con militantes permanentemente en formación, es el Centro de Formación César Monge Ortega. Nosotros hemos procurado hacer esto con autogestión, no necesariamente con el fondo partidario. Hoy por hoy no tenemos un fondo partidario y debo decir que son muy pocas las organizaciones políticas que toman esta tarea, que instalan centros de formación y lo más importante, que luego estos militantes sí estén en las listas, porque también puedes tener como militante, yo lo digo desde esta posición, esa suerte de injusticia dentro de las organizaciones políticas. Tú militas, tú te afilias y después llegan candidatos invitados que no tienen ni siquiera coincidencias ideológicas a ser candidatos principales. Por eso yo hablaba del tema de fondo y me parece a mí que de todas maneras la pregunta ataca un tema pero no ataca la integralidad. Como tampoco creo, y me gustaría su criterio, respecto de la pregunta vinculada a la reducción del número de asambleístas, porque tal vez es importante abordar el tema desde el punto de vista de que la función legislativa tiene sus memores, es una institución que se desgasta rápidamente, se plantea la reducción de 151 a 73, pero tampoco se ataca la calidad. ¿Se puede mejorar la calidad de la representación legislativa o del trabajo legislativo reduciendo el número de asambleístas, Susana? A ver, Fabricio, yo creo que en algún momento yo pensaba que el tema de tener requisitos, por ejemplo, para postularse a un cargo de elección popular, podría ser discriminatorio. Hoy, sobre todo después de estos dos últimos periodos legislativos, hasta lo pienso, porque en realidad hemos visto cómo la calidad de producción legislativa, de deliberación parlamentaria, ha sufrido un decrecimiento increíble. Hoy por hoy los asambleístas que llegan, muchos son anónimos, no sabemos quiénes son, quiénes nos están representando, no les conocemos ni la voz, no sabemos qué posturas tienen, no levantan la mano en el pleno para mostrar sus posturas y, como le digo, la deliberación parlamentaria es paupérrima. Pero eso pasa por la elección de los partidos, de los movimientos políticos, de sus candidatos o por el número de candidatos. Por supuesto que sí, y yo sí lo ato con la reducción de número de asambleístas, porque al tener menos candidatos que tengas que elegir, vas a buscar tus mejores cuadros, las mejores opciones en las provincias y a nivel nacional para que se postulen, tengan posibilidad de ganar y además representen bien a la ciudadanía. ¿No perdería representatividad, por ejemplo, Santa Elena, Loja, que se quedarían solo con un representante y podría ser de uno u otro partido, nada más? A ver, los asambleístas tienen obligación de legislar con sentido nacional. Son asambleístas nacionales. Los representantes a nivel cantonal y provincial están en los gobiernos autónomos descentralizados. En el caso de los consejos cantonales hay legisladores y ellos sí representan a los cantones. Pero en la Asamblea Nacional, una vez que asumes el curul, tienes que legislar con sentido nacional. Así que yo creo que incluso puede mejorar la capacidad de control ciudadano respecto de las autoridades que elegimos. Yo en Pichincha debo decir, hay 4 que conozco, el resto no sé quiénes son anónimos, Son 19 no se les Pichincha, conoce la voz, no sé qué posturas tienen, y eso tampoco abona a una mejora de la calidad democrática. Así que yo estoy de acuerdo en reducir el número de asambleístas, uno, por esta consideración. Tiene que mejorar la calidad y tal vez con esta capacidad de vigilar a estos cuadros que se postulen para la asamblea. Es una responsabilidad, por supuesto, de los partidos políticos buscar los mejores perfiles. Eso tiene que ser un ejercicio permanente. Eligiendo menos, de pronto vamos a poder mejorar justamente esa calidad. Lo último, Susana, la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes creen que el país debe ir a un proceso constituyente para redactar una nueva constitución? Decididamente sí. Vemos justamente en este proceso, en esta convocatoria, una oportunidad
para retomar unos principios republicanos, retomar la estructura de 3 poderes, por ejemplo, que hoy a la luz del tiempo podemos decir que fue un error de la Constitución de Montecristi, sobre todo en su parte orgánica, tener esta suerte de distribución de poderes sobre todo en la función de transparencia y control social con el Consejo de Participación Ciudadana, que bajo el discurso de ciudadanizar el poder, lo único que sirvió es para que una organización política coopte autoridades de control, la justicia, se metan intereses no adecuados dentro de los procesos de concurso, y me parece que hay que cambiar profundamente ese sistema, sobre todo la parte orgánica de la Constitución, retomar que el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho. Me parece que es necesario retomar esos principios republicanos y, por supuesto, también en materia de derechos es importante decir, no hablar de una regresión de derechos, pero si la parte dogmática de la Constitución, que tiene una carta de derechos muy interesante, es inaplicable con esta estructura estatal que tenemos y también con el régimen de desarrollo que plantea la Constitución de Montecristi, que, por ejemplo, cerró la posibilidad de contar con mediación o arbitraje internacional bajo el discurso de soberanía. Pero ¿quién confía en la justicia ecuatoriana? ¿Qué inversión puede venir a nuestro país que tiene un sistema de justicia tan desgastado? Creo que justamente el tema justicia, el tema estructura del Estado son asuntos que tienen que deliberarse en una constituyente y pensar en una constitución de consensos, de mínimos, que no esté ideologizada, en la cual todos los ecuatorianos nos sintamos representados y que no se convierta en la constitución de tal o cual presidente, sino en la constitución de los ecuatorianos. ¿No hubiese sido mejor, y con esto cierro, que la reforma a la Constitución se lo haga desde la actual Asamblea Nacional, donde, por ejemplo, ADN tiene mayoría en este momento? Bueno, hay asuntos que no podrían haber pasado por reforma constitucional, pero ya está la convocatoria constituyente, ya la hizo el presidente y hay que hacer que este proceso valga la pena, y en ese sentido sí hay una obligación de la academia, de los actores políticos, de poner sobre la mesa temas para discutir, deliberar, llegar a consensos mínimos y tener una constitución que sea funcional, que sea una constitución que dure en verdad en el tiempo, que no represente los intereses o un fervor electoral o una coyuntura o solamente una postura política. ¿Cómo garantizar, solo para finalizar, cómo garantizar que eso ocurra cuando hemos visto ya el ejemplo de la Asamblea Nacional, en donde, digamos, se impone también el sentimiento de la mayoría, que en este caso es del oficialismo? En un país con una institución tan débil siempre depende de las personas, y yo creo que los cuadros que se postulen para la constituyente tienen que ser personas idóneas justamente para esta tarea. Es una responsabilidad de los partidos políticos buscar justamente esos cuadros, pero debo decir que también es una responsabilidad ciudadana. Yo entiendo que mucha gente muy valiosa, profesionales muy valiosos de distintos ámbitos, le huyen a la política porque es un escenario súper hostil, y lo entiendo perfectamente. Pero hay momentos como este en los que se juega la posibilidad de redactar una nueva constitución, que sí es importante que demos un paso al frente. Susana, gracias por el tiempo. Muy Gracias a ustedes. Gracias a Susana Añasco, quien es presidenta nacional de mujeres del movimiento Creando Oportunidades Creo. Hoy hemos escuchado, dentro de nuestro irrenunciable ejercicio de la pluralidad, dos visiones distintas: a Giovanna Teriguana primero fomentando el no, a Susana Añasco ahora fomentando el sí. De cara a la consulta, al final ustedes tendrán la decisión el próximo domingo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.